Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hora de la mañana. Aquí comenzamos lo que es la clase bíblica para adultos y jóvenes de la escuela dominical. Le invito a que podamos ir a escuchar un tema musical y vamos a retornar para ya adentrarnos en lo que es la clase del día de hoy. Jesús nos ve.
Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Nos bendiga el Señor, nos ayude nuestro Dios, ¿no es cierto?, para que podamos nosotros cada día, como nos decía este maravilloso himno, de estar firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús ciertamente Él nos ve. Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios en esta hora de la mañana y vamos a dar comienzo a lo que es entonces la clase bíblica de los hermanos adultos y también de los jóvenes en esta mañana. Y esta clase en este día pues tiene por tema lo que es la consagración total a nuestro Salvador. La consagración total a nuestro Salvador. Así que yo voy a invitarle a ustedes que podamos tomar nuestras Biblias y podamos ir a la carta a los Romanos, el capítulo 12, el versículo 1. Vamos a estar compartiendo en esta mañana esta clase de escuela dominical que está preparada para los adultos y para los jóvenes. En la mañana subimos lo que fue la clase para los amiguitos de Jesús, que es una clase especial para los más pequeños, para los más niños, preparado por la tía Dailin. Se estuvo subiendo esta clase también a la página de Facebook y a nuestro canal de YouTube, para que los papás puedan compartir esta clase con sus hijos. Ya no solamente la vea usted, sino que pueda compartirla con sus pequeños, con sus hijos, ya que en este tiempo de pandemia a nivel mundial las iglesias, ¿no es cierto?, están cerradas, no se pueden reunir los hermanos, entonces es la manera que tenemos para poder seguir educando también al pueblo del Señor. Bien, vamos entonces a Romanos, el capítulo 12, el verso 1, donde vamos a tener nuestro texto central en esta mañana, y el cual dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a la oración. Amantísimo Dios, Padre eterno, en esta hora de la mañana de día domingo, agradecemos infinitamente tu amor, tu misericordia, Dios mío, y todo lo que tú nos has dado y nos has entregado a cada uno de nosotros. Dios mío, en esta mañana queremos de que pueda usted enseñarnos por medio de su palabra en esta clase bíblica de escuela dominical que tenemos en este día. Señor, queremos aprender de tu palabra cada día porque ciertamente ella nos nutre, Dios mío, nos llena, Señor, nos enseña, Dios mío, nos capacita para poder, Dios mío, seguir caminando, Dios mío, en esta tierra, bajo tu consejo, Señor, divino, bajo tus leyes, tus preceptos, bajo tus mandamientos. Señor, ayuda a cada uno de nuestros hermanos que están, Señor, estudiando también en esta mañana. Tú puedas abrir su mente, puedas abrir sus oídos a fin de que ellos puedan oír, comprender la enseñanza de tu palabra y también puedan guardarla en sus corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, alabado sea el nombre de nuestro Dios. El tema que vamos a tratar en esta mañana, en esta clase bíblica, entonces tiene por un título: consagración total a nuestro Salvador. Consagración total a nuestro Salvador. Y va a estar entonces basada nuestra lección del día de hoy en el capítulo 2 de Mateo, de los versículos 1 al versículo 12. Y comenzamos nosotros diciendo lo siguiente, que dado el propósito y sabor judío de este evangelio,
es doblemente notable que el primer evento narrado después de la natividad, de la visita de los magos, estamos hablando aquí de la natividad de nuestro Señor Jesucristo, después de la visita de los magos, encontramos, ¿no es cierto?, ahí algo muy, muy hermoso, muy precioso. Y podemos nosotros comenzar diciendo que la sabiduría pagana encuentra a Dios, y eso lo vamos a analizar en el capítulo 2 de Mateo, de los versículos 1 al versículo 8. ¿Ya? Nos nace aquí una pregunta: ¿puede el hombre encontrar a Dios por su propia sabiduría? ¿Puede ciertamente el hombre encontrar a Dios por su propia sabiduría? Nosotros vemos de que Dios busca ciertamente al hombre, ¿no es cierto? Dios busca al hombre. La Biblia nos dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. En palabras breves, en palabras sencillas, aquí el autor de Mateo hace la declaración más importante de la historia, puesto que la ley ha fracasado, puesto que todos los intentos divinos a través de sus profetas han resultado en vano. Encontramos de que Dios hace lo que nadie habría pensado hacer, lo que nadie había creído. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que nadie había pedido. Él se viste de carne humana y nace del vientre de una doncella judía en un rústico pueblo llamado Belén. Entonces, nosotros vemos que Dios había hablado, y que eso a nosotros no nos tiene que quedar de duda de que Dios había hablado. Habló en medio de los truenos del Sinaí, habló desde el corazón del diluvio, habló desde el lugar santísimo también del tabernáculo, habló a través de jueces y de profetas, pero todas esas declaraciones divinas no habían logrado el cumplimiento de su voluntad. Se requería algo completamente nuevo, algo completamente superior, que Dios mismo venga, de que Él mismo entre ahora en escena, de que se compenetre de lo que es la necesidad humana, porque se ha vuelto también la suya, que se sienta hambre, que sienta cansancio, que sienta sed, que sienta soledad, que experimente el látigo de la frustración y también de la tentación, que ame y sea rechazado, que confíe en alguien y sea traicionado, que como hermano mayor se enfrente a Satanás, que su amor, el amor encarnado, sea vilipediado, sea juzgado, sea arrastrado por las calles. Tal vez entonces el corazón humano, ese corazón de piedra del hombre, pudiese, ¿no es cierto?, derretirse. Tal vez entonces tenemos y entendemos algo del amor que está en el centro del universo. Ahora, pues bien, si esto era lo necesario, esto es lo que pasó cuando Jesús nació en el pueblo de Belén. Alabado sea el Señor. El autor de la carta a los Hebreos lo declara así y dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2: Jesús nació en el pueblo de Belén. En tiempos antiguos, dice el autor, Dios habló a nuestros antepasados de muchas maneras. En tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados de muchas maneras. Y ahora agrega, nos ha hablado por medio de su Hijo. Y ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Ahora nos preguntamos, ¿qué motiva el excepcional
de censo la imposible visita. ¿Qué es lo que motiva? ¿Qué es lo que motiva el excepcional descenso de la imposible visita? El texto sagrado en otro lugar nos interpreta lo que realmente, ¿no es cierto?, nos describe. Mateo capítulo 18, el versículo 11, y Lucas capítulo 19, versículo 10. Nos dice la Biblia que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, la búsqueda no principia con el hombre. No principia con el hombre. La iniciativa nunca es nuestra. Imitando a Juan, nosotros afirmamos, 1 de Juan capítulo 4, versículo 19, nosotros lo buscamos a Él porque Él nos buscó primero. Repito, nosotros lo buscamos a Él porque Él nos buscó primero. Entonces, encontramos de que realmente Dios busca al hombre. Pero ahora el hombre busca, ¿no es cierto?, a Dios. El versículo 2 del capítulo 2 de Mateo dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El hombre busca a Dios. Es inútil entonces tratar, queridos hermanos, de investigar la nacionalidad de los magos. Posiblemente eran mitad astrónomo y mitad astrólogos. Estamos viendo esta clase de la consagración total a nuestro Salvador. Y tal vez vinieron, dice, del oriente misterioso, tal vez vinieron de ese lugar, ¿no es cierto?, con tanto misterio, pero lo importante del caso es que Dios los guió a través de su ciencia o a través de su sabiduría, y cualquiera, ¿no es cierto?, cualquiera que esta haya sido la señal, ¿no es cierto?, de los cielos que habla aquí la palabra del Señor, la estrella en el oriente, nosotros encontramos, ¿no es cierto?, la explicación que los magos pudieron dar, y procedieron ambas, ¿no es cierto?, a Dios. Y lo que tenemos aquí, si tan solo nosotros abrimos nuestros ojos, es la gran verdad de que Dios obra y guía a la gente por medio, además de sus mensajeros o de su revelación. Entonces, estos magos paganos buscaron la verdad sin la ayuda de la revelación escrita y encontraron la verdad encarnada. Lo irónico del caso es que los que tenían la verdad revelada, que eran los sacerdotes y los que enseñaban la ley de, ¿no es cierto?, de Moisés a la gente, ellos querían encontrarla, ¿pero para qué? Para destruirla. Fíjese, el verso 3 dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Pero no con la intención de ir a adorarle, no con la intención, ¿no es cierto?, de poder ir a llevarle regalos, obsequios, ofrenda, sino con la intención de destruir. Entonces,
Decía yo que lo irónico del caso, que los que tenían la verdad revelada, los que enseñaban la ley a la gente, ellos querían encontrar esta verdad, pero con el único fin de destruir la verdad. Aquí hay una advertencia dramática para nuestros corazones de lo que cuenta. No es que tanta luz o tanta verdad bíblica tenemos, sino lo que nosotros hacemos con esa luz, lo que nosotros hacemos con esa verdad bíblica que tenemos en nuestros corazones. Entonces, esta es la lección que nos dice quiénes son los que encuentran verdaderamente a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. En Mateo capítulo 2, de los versos 9 al 12, encontramos que aquí el hombre trae sus ofrendas. ¿Qué ofrenda acepta Dios de nosotros? Nos preguntamos en esta hora. ¿Qué ofrenda acepta Dios de nosotros? El versículo 11 nos habla de oro, incienso y mirra. Se ha escrito mucho sobre lo que es el simbolismo de los dones, y por no dejar incompleta la lección, debemos decir algo. Si nuestra vida no está rigurosamente dedicada a Dios, lo que gastamos para mantenerla será una usurpación. Fíjese que el incienso es una fragancia que representa nuestra vida interior, nuestro pensamiento y nuestra influencia. La mirra sencillamente es un símbolo de cualquier cosa preciosa que también, para ocupar su lugar debido, debe ser puestas a los pies del rey. Pero en esta primera relación entre el Salvador y el género humano, hay lecciones prácticas para nosotros. Que estos magos le hayan puesto a sus pies oro, incienso y mirra, toca solo cierta cuerda poética, y nos preguntamos, ¿qué hay aquí para mí? ¿Qué procura orientar mi vida en medio de las 1001 presiones de la vida del hombre? Vemos que los magos, postrándose, dice el versículo 11, lo adoraron. Postrándose lo adoraron. Adorar en el sentido de la adoración que se presta a la deidad. Estaba más allá de su alcance. Más bien representó lo que es el homenaje a un ser cuya superioridad a ellos presentían vagamente. Lo que debe interesarnos aquí en esta hora es más la actitud de estos hombres, la actitud que estos hombres tuvieron y que obedecieron tan estupenda y especial revelación de Dios. Y tal vez debemos nosotros recalcar que los que reciben una revelación y la obedecen, frecuentemente reciben también otra revelación. Mire, fíjese lo que dice el verso 12. Ellos primero recibieron una revelación, ¿no es cierto?, de que iba a nacer este niño. Pero en el versículo 12 ellos vuelven a recibir otra revelación y dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces yo decía que nosotros tenemos que recalcar, marcar muy bien que los que reciben una revelación y la obedecen, frecuentemente vuelven a recibir otra revelación. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Romanos capítulo 12, el versículo 1 que leímos en este día, el texto central dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, estamos viendo este punto 2, que el hombre trae sus ofrendas. Y dentro de esto podemos ver de que es tan importante, ¿no es cierto?, presentarse en un sacrificio vivo, santo y agradable. Nuestra ofrenda no puede consistir en dones,
ni siquiera los mejores dones. Los magos presintieron vagamente la grandeza de este rey, pues una estrella dice que lo había guiado. La gloria refulgente del Hijo todavía no había sido revelada. Pero nosotros hemos visto la visión. Tenemos que confesar, usando las profundas palabras del apóstol Juan, aunque no la entendamos cabalmente. El apóstol Juan, en el capítulo 1, Juan 1, verso 14, él dijo: y aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de amor y de verdad, y hemos visto su gloria. Y hemos visto su gloria. Esto es lo que los evangelios son. Son la presentación de la gloria de Jesucristo. Son la presentación de la gloria de Jesucristo. De las páginas de los evangelios ha saltado y nos ha parecido que está detrás de nosotros, leyendo por encima de nuestro hombro, cuando nosotros leemos lo siguiente, lo que la Biblia afirma categóricamente y dice: que murió y resucitó por nosotros. Que murió y resucitó por nosotros. La fe lo ha hecho personal y real, y millones alrededor del mundo hemos dicho: murió por mí. Yo sé que usted también lo ha dicho: Él murió por mí. Yo lo he declarado con mis labios: Él murió por mí. Él, como el pastor que perdió su oveja, nos ha buscado hasta encontrarnos, nos ha rogado hasta persuadirnos, y nos ha dado gracia y nos ha brindado ayuda con una increíble paciencia hasta el día de hoy. Nos preguntamos entonces, queridos hermanos, ¿cuál pues ha de ser nuestra ofrenda? Lo mejor sin titubear, lo mejor sin calcular, lo mejor sin temer, y lo mejor no es lo mejor fuera de nosotros, sino lo mejor, lo de más valor que tenemos, alabado sea el nombre del Señor. O sea, ¿cuál es eso de más valor que nosotros tenemos hoy? ¿Sabe cuál es? Es nuestro ser, es nuestra vida. Eso es lo de más valor que usted tiene hoy. No es su carro, no es su casa, no es su dinero, no son sus joyas, no es su cuenta bancaria llena en el banco. No, lo mejor de lo mejor que usted y yo tenemos es nuestro propio ser. La tentación que confrontamos en nuestro primer encuentro con el Salvador es darle el don de menor valor. Siempre es más fácil dar una ofrenda, por cuantioso que sea, para que otro vaya, que ir nosotros mismos. Siempre es más fácil orar para los hijos de otros que oigan, ¿no es cierto?, el llamado, y que hay obrero en las mies, en vez de decir: Señor, toma a los míos. ¿Me entiende? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere y merece lo mejor. Él no busca la mezquindad del hombre. Él no busca la última migaja del hombre. Él no busca lo que a nosotros nos sobra. ¿Cuántas veces le ofrecemos a Dios las sobras? ¿Cuántas veces le ofrecemos lo último al Señor? ¿No es cierto? Le ofrecemos, ¿no es cierto?, lo que tal vez ya a nosotros no nos sirve. Pero Dios quiere y Dios se merece lo mejor, queridos hermanos. Y cualquier cosa que sea menos no nos dejará satisfechos, ni a Él ni a nosotros. Y jamás hemos de ser de Él. Tendremos entonces que nosotros entregarnos nosotros mismos. Para poder ser plenamente de Él, tenemos que entregarnos a nosotros mismos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Tenemos que entregarnos en inteligencia, tenemos que entregarnos en razonamiento. Tendrá que ser un sacrificio vivo, un sacrificio santo. Entonces
va a ser agradable ante los ojos del Señor. Por eso que aquí Pablo, cuando escribe esta carta a la iglesia de Roma, él le dice: os ruego por las misericordias de Dios. Le habla a los hermanos de la iglesia de Roma, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo es nuestro culto? Tiene que ser vivo, tiene que ser un culto santo y tiene que ser agradable a Dios. Entonces, ¿cuándo vamos a ser plenamente de Él? Cuando nos entreguemos nosotros mismos de una manera racional e inteligente en un sacrificio vivo, santo, y entonces va a ser agradable a Dios. Entonces, en esta hora nosotros podamos hacer un viaje a nuestro corazón, podamos hacer una peregrinación en nuestra vida, podamos, ¿no es cierto?, dar nuestra ofrenda, nuestra entrega al Señor. Y no solo hablo de una forma monetaria, sino que nosotros tenemos que ofrendar nuestra vida, tenemos que ofrendarle al Señor nuestro tiempo, nuestra oración, nuestro ser. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Que haya en nosotros una entrega total y que podamos nosotros en este viaje a nuestro corazón llegar tan al fondo para que entreguemos todo lo mejor de nosotros para Dios. Nos bendiga el Señor. Nuestro Dios reciba gloria, reciba honra en esta mañana. Lo que nos enriquece, amados hermanos, es dar, no recibir. Lo que a nosotros nos enriquece es dar, no recibir, y ver, ¿no es cierto?, qué ofrendas realmente son agradables a Dios. No estoy hablando de ofrendas monetarias. ¿Qué ofrendas son agradables a Dios? Nuestra ofrenda debe de ser un sacrificio vivo de nosotros mismos, como sacrificio de alabanza y de gratitud a nuestro Dios. Entonces tenemos que realmente analizarnos y tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, a la luz de la palabra, ¿realmente estamos cumpliendo, como dice aquí el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1, ¿estamos nosotros haciendo este culto racional? ¿Está realmente siendo nuestra ofrenda agradable a nuestro Dios? ¿Estamos nosotros cumpliendo con esa consagración total a nuestro Salvador? Mire, Él se ofrendó a sí mismo. ¿Y cómo se ofrendó a sí mismo? Dejó su trono de gloria, dejó su adoración que Él tenía desde la eternidad. Él dejó, ¿no es cierto?, su cetro, su justicia, dejó su corona, dejó todo allá en la gloria y se ofrendó a sí mismo. Vino a este mundo, nacido de una doncella virginal. ¿Para qué? Para poder llevar el propósito del Padre, que era redimir al hombre. ¿A través de qué? Del sacrificio de su Hijo. Entonces, si Él se ofrendó a sí mismo, si Él lo dejó todo por nosotros, nos preguntamos hoy en esta mañana, ¿qué es lo que nosotros estamos dejando para poder seguirle a Él? ¿Qué es lo que nosotros estamos realmente abandonando para poder seguir las pisadas de nuestro Maestro? La enseñanza del día de hoy, de esta clase bíblica, nos habla de una consagración total a nuestro Dios. Dios no busca la migaja nuestra. Dios no nos está pidiendo el tiempo que a nosotros nos sobra. Porque a veces tenemos a Dios en nuestra vida como un comodín, cuando nada nos resulta. Ya cuando el amigo, la amiguita, ¿no es cierto?, cuando la familia ya no pudo hacer nada por nosotros, entonces recién sacamos a Dios de nuestro bolsillo y acudimos a Él. Lo tenemos como un comodín en caso de. Si todas las demás cosas no nos resultan, entonces vamos a Dios. Pero Dios no tiene que ser un comodín en nosotros. Él tiene que ser el primero en nuestra vida, el primero en nuestro corazón. Alabado sea el nombre de nuestro Dios.
Pero para eso tiene que haber en cada uno de nosotros una consagración total a nuestro Salvador. Entonces, en esta mañana, Dios nos ha hablado por medio de esta clase bíblica cuán importante es que nos consagremos total a nuestro Dios. Miren los tiempos que nosotros vivimos. Oiga, seamos nosotros inteligentes en este día. Seamos sabios. Miremos el mundo. Estamos encerrados en nuestras casas. Estamos guardados en nuestros hogares. No podemos salir. No podemos hacer nada por la pandemia del coronavirus. ¿No le lleva a usted esto a meditar algo? ¿No le lleva a usted a hacer una reflexión interior? ¿Por qué Dios ha permitido todo esto? Muchos hoy, ¿no es cierto?, tal vez desean y anhelan estar en un templo, anhelan estar en la casa del Señor, hoy que no pueden salir, hoy que no pueden llegar. Pero cuando tuvieron la oportunidad, ¿por qué no lo hicieron? A veces ponemos tantas excusas, discúlpeme la palabra, pero son excusas tontas, que ni nosotros nos creemos esas propias excusas. Excusas tontas, necias, para no servir a Dios, para no llegar a la casa del Señor. Mire, querido hermano, es tan importante que usted hoy busque a Dios mientras Él pueda ser hallado. Mire lo que esta pandemia ha creado en el mundo. Imagínese cuando el Señor venga por su iglesia y se lleve a los fieles, lo que va a suceder después no va a ser comparado a la pandemia que hoy estamos viviendo. Va a ser mucho más terrible, 1000 veces más terrible de lo que hoy estamos viviendo. Por eso es que hoy es el tiempo en que Dios nos llama y nos insta a que podamos nosotros consagrarnos total a nuestro Salvador. Es el tiempo, queridos, de que usted busque al Señor. Es el tiempo de que usted doble su rodilla. ¿Hace cuánto tiempo que usted no dobla su rodilla y ora a Dios? Porque a veces tenemos tiempo para la televisión, tenemos tiempo para el Facebook, tenemos el tiempo para el Instagram, tenemos el tiempo para el Messenger, para el WhatsApp, tenemos tiempo para ver las series de Netflix, tenemos tiempo para nuestra propia familia, tenemos tiempo para organizar algún evento familiar, ¿no es cierto? Y la pasamos bien y la pasamos rico, tenemos tiempo para ir con el amigo, para estar con la amiga. Pero ¿qué pasa con Dios? ¿Qué pasa con aquel que lo dejó todo, con aquel que se ofrendó a sí mismo para darnos una esperanza de vida eterna? ¿Qué pasa con Él? Decimos que le amamos a Él, pero de boca hacia afuera. No demostramos nuestro amor para con Dios. Entonces Dios nos llama y nos dice, oiga, ustedes tienen que consagrarse totalmente. Su culto racional tiene que ser un culto vivo, santo y agradable. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Ustedes tienen que presentar sus cuerpos en un sacrificio vivo. Hablábamos en enseñanzas anteriores y decíamos que hoy para el creyente, para el Hijo de Dios, este cuerpo es el templo del Espíritu Santo y este cuerpo no nos pertenece a nosotros, ya no nos pertenece. Este cuerpo le pertenece al Señor, le pertenece a Él, porque no es nuestro. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, no es de nosotros. Este cuerpo es del Señor. Entonces, nosotros no podemos, ¿no es cierto?, decir que, bueno, total, esto es mío, yo hago lo que quiero y puedo, ¿no es cierto?, hacer lo que a mí se me dé la gana, sino que nosotros tenemos que entender que este cuerpo no es nuestro hoy. Este cuerpo le pertenece plenamente a nuestro Dios. Mire, estaba buscando aquí la cita bíblica, 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20, lo leí también en unos estudios anteriores. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios,
y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y Pablo aquí nos dice: así que, hermano, Romanos 12:1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ¿de quién es su cuerpo hoy? ¿Es suyo? No, es de Dios. Glorificad pues, dice 1 Corintios 6:20, a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Que el Señor nos ayude. Amén. En esta mañana hemos tenido esta clase que la hemos titulado Consagración total a nuestro Salvador. Nos ayude, nos bendiga el Señor en este día. Y terminamos con esto: lo que nos enriquece a nosotros no es recibir. Lo que nos enriquece a usted y a mí es dar y ver, ¿no es cierto?, qué ofrendas son agradables a Dios. Nuestra ofrenda siempre debe de ser un sacrificio vivo de nosotros mismos, como sacrificios de alabanza y gratitud a nuestro Salvador. Que nuestro Dios reciba gloria, reciba honra y alabanza, y para Él sea, ¿no es cierto?, siempre toda la gloria, toda la honra, y para nosotros su misericordia. Hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy día, consagración total a nuestro Salvador, y vamos a continuar el próximo domingo con una nueva clase bíblica titulada Victoria sobre la tentación. Vamos a la oración para ya finalizar la clase del día de hoy. Amado Dios, Padre Celestial, en el nombre de Jesús nuestro Señor, una vez más entramos ante tu trono de la gloria, de la gracia, para poder hallar, como dice tu palabra, el oportuno socorro para nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, en este día, esta maravillosa oportunidad que nos has brindado de poder estar en esta clase bíblica dominical, compartiendo esta maravillosa enseñanza que tenía relación con la consagración total a nuestro Salvador. Gracias por enseñarnos, gracias por educarnos y gracias por capacitarnos cada día. Y la gloria siempre sea para ti, la honra siempre sea para ti, porque tú eres digno y eres merecedor de todo aquello, y para nosotros sea tu misericordia. Esperamos que en esta mañana de día domingo esta enseñanza bíblica que hemos tenido pueda llegar a cada uno de los corazones de nuestros hermanos y ellos puedan haber recibido el consejo de tu palabra. Te damos, Señor, las gracias y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente, queridos hermanos. Gracias por su sintonía. Si desea, comparta esta enseñanza, si ha sido de bendición para usted, compártala con sus hermanos, compártala con su familia, para que la palabra del Señor siga siendo extendida y podamos seguir aprendiendo cada día más, tanto usted como yo. Todos aprendemos de la palabra del Señor, porque aquí nadie es más que otro, ni nadie lo sabe todo. El único que lo sabe todo es el dueño de la palabra, y ese es nuestro Dios. Y por Él todos nosotros somos enseñados. Que el Dios le bendiga grandemente y nos encontramos en una próxima clase bíblica donde seguiremos estudiando la bendita palabra del Señor. Que Dios les bendiga.